nosotros vamos a desenvolver nuestro trabajo, la calidad que vamos a estar exigiendo a nivel técnico, a nivel temático, y después estos mismos parámetros de calidad los vamos a después exigir en los demás, en lo que estamos viendo. Así que, bueno, pues hoy yo los invito a que nos empecemos a cuestionar sobre todas las cosas, especialmente a nosotros mismos. Hay que cuestionar nuestras acciones, hay que cuestionar nuestras motivaciones y los propósitos que tenemos con respecto al arte, para que robustezamos nuestra voluntad y consolidemos los motivos por los que estamos involucrados en este oficio, que es de la creación de imágenes, porque nadie más va a hacerlo por nosotros. Bueno, esto es un poquito de mi proceso, de mi trabajo, para que los que no lo hayan conocido lo conozcan un poquito. Normalmente mi trabajo es en grafito, en acuarelas, tintas en un primer momento. El día de hoy ya estoy entrenándome a mí misma en la pintura al óleo. Entonces ha sido un constante progreso sobre mí misma. Yo ejerzo mucho como cuestionamiento de mis motivaciones, de decir, me siento cómoda ahorita en este momento de estar siguiendo así tintas, la acuarela me es suficiente, a lo mejor no, a lo mejor quiero lograr más realismo, entonces me acerco a la imagen con el grafito para dar volumen, dar más esa sensación de realidad. Ahora ya no me es suficiente el grafito, me voy entonces a aprender a pintar y estar en constante movimiento, en constante renovación. Vamos a la siguiente. Si puedes darle escape y nos vamos a la diapositiva 8. Ahora la siguiente. Oh, perdón por esta pequeña confusión, ya la tendré más en cuenta. Ok. Entonces, sabemos cuál es el propósito del arte, o al menos cuál es nuestro propósito al estar haciendo estas imágenes y cómo estamos ubicados nosotros en esta búsqueda. Ya sabemos cuál es nuestro propósito, estamos en esa búsqueda, hay que ponernos a pensar en ello. Entonces, hay que cuestionar si sabemos cuál es el propósito de nuestro trabajo, si tenemos una voz clara de lo que queremos decir y ver dónde estamos parados en esta búsqueda de la individualidad. Yo creo que es algo bien difícil el mostrarnos a nosotros mismos, nuestro mundo particular, y exponerlo allá afuera en un universo de la colectividad. Yo creo que es parte de nuestro oficio y no solo requiere la habilidad técnica del artista. Yo creo que también es bien importante siempre tener como un ejercicio intelectual, emocional, y uno de los retos más grandes es que, aparte de tener todo esto en consideración, tenemos que ofrecerle al mundo imágenes frescas, imágenes que no se habían visto antes. Y entonces, ¿cómo encontramos esta forma de hacer imágenes nuevas? Cuando ya todo se ha dicho, ¿cómo encontramos nuestra propia voz? Sí. En una sociedad que sucumbe ante el consumo frenético, la hiperindividualidad y la falta de empatía, es a veces difícil distinguir el lugar en donde nuestras prioridades se colocan, si entre la gratificación inmediata del ámbito virtual, como son los likes, como son los shares, si la consagración económica, es decir, cuando ya vivimos de forma cómoda, o si es la realización personal. Hay a veces en que las prioridades, una le gana a la otra, en que, por ejemplo, yo prefiero tener likes
Y entonces como que estos objetivos van demeritando el propósito del artista. Yo considero que lo más importante es siempre buscar esa realización personal, porque es a través de ella que nuestro imaginario trasciende la memoria de las personas. Y aunque sea como un objetivo un poco romántico o idealista, yo creo que esto es lo que nos obliga a exigirnos una calidad superior en cuanto a temática y en cuanto a contenido. Cuando... Si quieres, como les decía, cuando no tenemos una prioridad fija de que la realización personal es lo más importante y colocamos primero la gratificación inmediática del mundo virtual o la consagración económica, el propósito del artista expira. Desde que nuestro trabajo entra en el juego del arte, existe siempre el riesgo de perderse a uno mismo y convertirse entonces en un títere, pues, al servicio del capricho social y del trending. Aquí, por ejemplo, vemos un ejemplo de Damien Hirst, que seguramente lo conocen. Damien Hirst no se consume como por gusto. Hoy los coleccionistas no compran a Damien Hirst porque sea algo que les guste, se compra porque es una inversión para su fortuna. Esto es lo que pasa cuando el artista entonces se vuelve una marca. El contenido, no importa que pues sea una tontería o que sea trascendental, se consume únicamente porque es una marca y asegura entonces, pues quiere decir que es una inversión. Esto nos vuelve en un artificio y entonces deteriora por completo nuestra capacidad de representación creativa sobre la realidad. Pues cuando no tenemos una motivación clara, entonces nada más estamos regurgitando las motivaciones de los otros. Hay que siempre tener muy claro qué es lo que queremos lograr al momento en que nosotros nos incluimos dentro de esta labor que es la creación de las imágenes. Y por esto es muy importante consolidar un estilo propio, al igual que una voluntad inamovible, que no se modifique incluso cuando nuestro trabajo a veces tiene que cumplir con las exigencias de un tercero. Vamos a la siguiente. Pues sin importar la disciplina en la que nos desarrollemos, ya sea el diseño gráfico, las artes plásticas, el diseño industrial, la ilustración, etcétera, siempre debemos obedecer primero y sin cuestionamiento nuestra propia visión del mundo. Es decir, es bajo el encuentro de un estilo que nosotros podemos cumplir con las exigencias de nuestros consumidores y nunca se debe poner en riesgo esta voluntad. Hay que también acordarse que cuando, por ejemplo, un cliente se acerca a nosotros, lo está haciendo en un primer momento porque sintió identidad con lo que está viendo, encuentra cierta fascinación con nuestra forma única de representar el mundo y esto nunca debe sacrificarse, ni siquiera como porque a lo mejor nos están ofreciendo un buen dinero, voy a ceder, a lo mejor voy a ser un poco más complaciente, o a lo mejor me están dando una oportunidad de crecer, de darme un poquito de fama, ¿no? Eso nunca se debe sacrificar por este tipo de objetivos, porque pues estaría demeritando pues nuestra propia persona y nuestros propios propósitos. En la siguiente. Entonces, ¿de qué manera es posible encontrar un balance entre nuestros deseos personales y las exigencias del mundo virtual y las del mundo real? Yo creo que sin duda alguna el encuentro y desarrollo de un estilo personal, como les decía hace rato, es en gran medida el recurso mediador entre los conflictos que suponen la vida del creador y las exigencias de un tercero. Y es gracias a esto que entonces nosotros podemos conseguir hacer imágenes relevantes, duraderas
que sirvan como testigo del imaginario de quien lo está creando, o sea, de ustedes. Hay que acordarse que lo que nosotros estamos haciendo está hablando de nosotros mismos, de quién somos, y por lo tanto hay que siempre ser fiel a quiénes somos y lo que queremos. A ver, sí. Y bueno, es difícil siquiera a lo mejor que entendamos qué tan importante es el estilo, si de primera instancia a lo mejor desconocemos lo que es el arte y lo que es la creación artística para nosotros. Es algo que también debemos de preguntarnos, ¿qué es el arte para mí? Y bueno, a lo mejor aquí muchos de los que están sentados se digan, bueno, yo a lo mejor soy ilustrador, yo a lo mejor soy diseñadora, a mí qué diablos me importan las artes plásticas. Y sí, yo cuando estoy hablando de arte en general, lo que estoy mostrando, pues pertenece un poco más hacia el lado tradicional de la pintura, de la escultura, del dibujo, grabado, etcétera, porque es el ambiente en el que yo me desenvuelvo y es el que conozco. Pero yo creo que también es indudable que todos estamos reunidos aquí por el indudable deseo de crear imágenes, del deseo de hacer una imagen agradable, de provocarle a las demás personas algún chispazo de pensamiento, ¿no? Y todos también somos afines a la estética, buscamos la armonía y tenemos sensibilidad visual. Claro, esto cuando se hace bien, pues de lo contrario, pues nada más a veces caemos en la ocurrencia y en el disparate, como a veces vemos en redes sociales o a veces en algún museo o en alguna galería que vemos algo y es ridículo, no lo entendemos para nada. Por eso es importante saber otra vez lo que vamos a hacer y lo que significa entonces el arte para nosotros. Hay un buen de intentos a lo largo de la historia de querer definir el arte, y pues como les digo, no me voy a meter en esto porque no tiene sentido. Nada más bien nos vamos a enfocar en descifrar qué es el arte para nosotros. Y como es difícil, y yo creo que yo no soy tampoco la persona que se puede dar permiso de decir de lo que es el arte. Yo creo que gracias a la tradición de la pintura, la tradición de la historia nos ha regalado la obligación de hacer lo que queramos. Entonces ya no es posible decir si esto es arte o no. Cuando vemos esta botella en el museo con una cédula, a lo mejor nosotros no nos sentimos atraídos por eso, pero el artista sí le está dando esa connotación. Es muy ambiguo ahora la definición de lo que es arte, pero sí que podemos nosotros decidir qué es lo que vamos a consumir, qué es lo que nosotros consideramos es buen arte. Y ¿cómo sabemos qué es esto? Cuando estamos viendo una imagen, como las que se estaban... ¿Nos podemos ir a la anterior? Ok. Cuando estamos nosotros frente a una imagen y sentimos cierta identidad con ello, cuando de alguna forma sentimos cómo se nos estrujan las tripas o por su calidad técnica nos causa cierta admiración, por la forma en que se está describiendo el tema, nos hace pensar muchísimas cosas. Eso es lo que, por ejemplo, yo considero es arte, y entonces yo decido es el buen arte. Lo demás, como les digo, como es muy ambiguo, ya que la institución es ahora lo que define lo que es el arte y lo que no, la concepción entonces personal de lo que preferimos es lo con la que nos debemos quedar más bien. Ahora sí, la siguiente. Si podemos dar escape y entonces ir a la diapositiva 14.
Incluso también este atributo de lo que es arte es un carácter subsecuente a la intención del artista, lo que les decía. El artista puede llegar a tomar una botella, ponerla en el museo y darle calidad de arte. Es incluso por el capricho y voluntad del curador, de la intención y propósito del espacio que le contiene, es decir, el museo. El gusto o disgusto de la percepción personal de cada persona frente a la imagen, el apego o rechazo que se tenga a lo que se representa, ya no determina su calidad artística objetiva, pues esto ahora únicamente representa el gusto, el cual sí que puede modificar la respuesta perceptiva de la misma. Les voy a poner un ejemplo. Si yo, por ejemplo, odio el color verde y a lo mejor le tengo fobia al agua, entonces este cuadro de William Waterhouse no me va a parecer tan bonito como a otra persona. El siguiente. Si en cambio a lo mejor me encantan las palomitas de maíz y le tengo cierto apego a las carretas por, no sé, el antecedente laboral de mi familia, entonces voy a encontrar esta horrible instalación de la colección Jumex pues muy interesante, ¿no? Es por entonces lo que les decía, que el espectador tiene la obligación y la libertad de escoger consumir en cambio lo que sí le llaman, lo que le genera fascinación y donde encuentra parte de sí mismo contenido, es decir, donde siente identidad. Aquí nada más les estoy poniendo una bonita definición de lo que es, cómo se podría concebir el arte por Ernesto Sábato, que dice que los grandes creadores artísticos son los que han tocado a fondo la condición del hombre. Son eternamente actuales por el motivo que los sueños no progresan. ¿Qué sentido tendría decir que un sueño de hoy es superior a un sueño de la época de Genghis Khan? Los sueños se refieren al inconsciente, a los grandes valores de la condición humana. La muerte, la soledad, el deseo de poder, el amor, son grandes problemas metahistóricos, y este es el arte grande, y así resultan tan actuales. Este buen arte o arte grande, como dice Ernesto Sábato, son imágenes que nos atraen como por un magnetismo indescriptible, nos llama a diferentes niveles, nos dice algo, y sin pretensiones escribe con exactitud la condición del hombre tanto en sus virtudes como en sus fallas. Yo creo que esta es la obligación del artista, mostrar de estos dos lados de la humanidad. Y yo creo que también es lo que debemos perseguir con el día a día de la creación de las imágenes, el de fabricar objetos o imágenes que atraigan por sus diversas cualidades, que despierten a la curiosidad y por ende al pensamiento. Ahora, aquí la pregunta sería más bien, ¿cómo entregarle al mundo este tipo de imágenes que tengan este magnetismo, que sean imágenes que sean trascendentales? Y yo, con la poca experiencia que he tenido, creo que lo he resumido en dos cosas. Uno, conocernos a nosotros mismos, puesto que innegablemente pertenecemos a una colectividad y por ende todo lo que nos ocurre es posiblemente un reflejo de la experiencia colectiva. Si nos conocemos y nos entendemos a nosotros mismos, para luego hablar de esto en las imágenes que estamos creando, el público sin duda se sentirá identificado con nuestro trabajo. No tiene sentido alguno negarse a sí mismo, puesto que independientemente de nuestras fallas e inseguridades, todos somos individuos con algo importante que decirle al mundo. ¿Qué es lo que ustedes quieren decirle al mundo entonces? Si bien quizá la motivación ya existe, el problema a veces, la mayoría de las veces, es cómo decirlo. Otra cosa muy importante que es para ofrecer imágenes relevantes, sí, es ser honestos. Cuando nos mentimos o intentamos ser algo que no somos, cuando escogemos cierta forma de hacer las cosas o ciertos temas por moda, nos estamos mintiendo a nosotros, estamos siendo deshonestos. Y de la misma manera que pues,
un mentiroso cae por su propia mentira, la gente que está viendo tu trabajo se da cuenta de la falsedad y pues no siente esa conexión con tu trabajo. Y también pues el no ser honestos va nada más terminar en portafolios que terminan siendo anónimos, porque no están hablando de lo que eres. Hay que también siempre recordar que el arte es hablar de autoconocimiento. La creación misma en sí habla de esto, y la sabiduría de este ejercicio de saber quién somos es un conocimiento incomparable. Este autoconocimiento, junto con la honestidad de nuestro trabajo, resulta de forma visual en el estilo. Hablar de estilo sería hablar entonces de un medio que concilia los conflictos de lo que queremos lograr a nivel personal versus lo que la vida profesional está exigiendo de nosotros. Aquí, por ejemplo, les voy a contar una pequeña anécdota que es sobre mi trabajo y cómo mediante el estilo nosotros podemos ofrecer una imagen de la que podemos estar orgullosos. Y es que me contactaron alguna vez para hacer el cartel de una película. Yo no tenía conocimiento de la película, ni siquiera me la mostraron para poder yo trabajar sobre ello. Solo me mostraron algunos clips, bueno, ni siquiera clips, son stills de los fotogramas, ¿no? Y yo en base a eso tuve que hacer una construcción de una imagen. No tenía ninguna familiaridad con ella, pero es gracias al estilo, a las cosas, a las decisiones que yo tomo al momento de elaborar una imagen en que yo me apropio de estos elementos, los forzo a que coincidan con lo que yo considero es estético, con lo que yo considero es interesante, y entonces termino ofreciendo un producto del que yo me puedo sentir orgullosa, del que está hablando que lo hice yo, tenga o no tenga una firma. Sin embargo, yo creo que también a la hora de hablar de estilo, yo creo que hay muchísima confusión, junto con un mal uso de la palabra, de cuando se habla de estilo, por lo que me gustaría primero a lo mejor definirlo. El estilo yo creo que es la conjunción de varios factores identificables que delatan la esencia individual del artista, los cuales se pueden resumir en dos preguntas fáciles: el cómo y el qué. El qué estamos diciendo y el cómo estamos diciendo las cosas. Si bien para saber qué es lo que vamos a decir, como les había estado diciendo desde el principio, tiene que existir una motivación. Esto es realmente fácil de encontrar, nada más con un pequeño ejercicio de introspección para saber qué es lo que queremos decir. No tiene que ser tampoco un tema rebuscado. Lo que queremos decir puede ser algo tan sencillo como alguna experiencia personal, puede ser algún recuerdo, puede ser incluso algo tan complejo como cuestionamientos existenciales. Eso no importa. Yo creo que lo importante es tomar decisiones deliberadas de lo que vamos a decir y que siempre obedezcan quiénes somos. Ahora, yo creo que lo difícil es más bien, esto es nada más como una referencia de estilo, que les quería mostrar cómo hay ciertas cosas que estamos viendo que a lo mejor ni siquiera necesitamos saber de quién son y reconocemos que es del autor. Por ejemplo, algunas personas pueden ver ciertas pinturas y no necesitan saber que es de Picasso, por ejemplo, y lo van a reconocer porque hay un estilo muy claro en el que él hace las cosas. Aquí las referencias son de videojuegos, ahí los que sepan de videojuegos podrán entenderlo más, pero por ejemplo, muchas veces no sabemos de quién es la mano, quién está haciendo el diseño de personajes, por ejemplo, pero si tú conoces o si tú eres algún fan de los videojuegos, vas a identificar el estilo claro de ciertos creadores. Podemos
salirnos y mejor irnos a la diapositiva 28. El cómo decir las cosas, entonces es lo difícil. Aquí yo voy a poner un ejemplo muy claro de que las decisiones que nosotros tomamos es lo que va a determinar la forma en que vamos a representar una imagen. Yo voy con un ejemplo muy específico de ciertos artistas que han utilizado por la historia un tema que es el del mito griego, del Hera y el cisne. Podemos ver cómo hay algunas imágenes que sobresalen de eso, mucho por el estilo personal del artista, y cómo otros se confunden incluso como entre autor y autor. Las personas con experiencia producen y obedecen de manera casi instintiva ciertos elementos, pero sin embargo para los que van empezando yo creo que es importante que hagamos de forma consciente, que nos preguntemos cómo la estética por la que nos inclinamos, la paleta de color que preferimos, el tipo de temas que nos atraen, los recursos técnicos que podemos o queremos utilizar y los medios compositivos que preferimos son elementos que conforman la manera en que nosotros decimos las cosas, hablan de nuestra personalidad. Si yo, por ejemplo, tengo afinidad a colores oscuros, a colores marrones o lo que sea, todas estas decisiones son parte de nuestra personalidad, pues tenemos afinidad a ellos. Hay que entonces fijarnos cuando estamos viendo alguna imagen que nos gusta, por qué nos gusta esta imagen, cuáles son las características que vemos en ella con las que sentimos identificación. Esta es la única forma en que nosotros vamos a ir encontrando quiénes somos a nivel visual. Ok, bueno, algo que quiero dejar claro y que he notado que es muy recurrente es que a la hora de que estamos hablando de estilo lo estamos confundiendo con repetición. La repetición de una técnica no define al estilo, la repetición de un elemento en específico no define tampoco el estilo. Aquí les estoy poniendo un ejemplo muy claro, como esta artista, aunque las cosas son lindas, se repite una y otra vez, pero eso no define el estilo. El estilo, en cambio, busca la continuidad del qué y el cómo en el discurso personal del artista, independientemente de la técnica. Su esencia y su personalidad perdura sobrepasando los métodos y disciplinas. Sí existen ocasiones en que nosotros podemos tender a repetir ciertos elementos, pero cuando elegimos repetir un recurso y lo hacemos por convicción, es muy diferente a cuando algún artista de forma fácil empieza a repetir algo, puesto que encuentra una forma en que recibe la aprobación del público, por ejemplo, y por miedo a perder esta aprobación, mejor sigue repitiendo su fórmula una y otra vez. Esto nada más va a provocar que nos empecemos a olvidar a nosotros mismos. Aquí yo les quería poner un ejemplo muy claro de cómo Gottfried Helbing, a pesar de que cambia de medio, cambia de técnica, su estilo es muy contundente y muy reconocible. Podemos ver aquí que hay que hay colores que son constantes, la iluminación es constante. Siempre su esencia sobrepasa los métodos, las técnicas y las disciplinas. Incluso en la fotografía sigue obedeciendo como estas decisiones que él intencionalmente escoge para hablar sobre sus preferencias estéticas. Ahora, esto que provoca la repetición y que les decía que podemos llegar a olvidarnos a nosotros mismos
nos hace entonces llegar a un tema muy importante, que es la autopromoción y las redes sociales. ¿Cómo vamos a hacer para no perdernos a nosotros mismos? Y yo creo que es un tema bastante complicado. Porque hoy, bueno, el uso de las redes sociales pues es incluso a veces necesario, es la herramienta en la que nosotros podemos darnos a conocer ante el mundo. Ya no es necesario la galería o ya no es necesario el despacho que esté ahí para darnos los clientes. Nosotros, por medio de la autopromoción, podemos encontrar esos clientes por medio de las redes sociales. Es incluso a veces necesario, es a veces un requerimiento para algunas galerías o despachos el pertenecer a estas redes sociales y tener una base de fans sólida. Es incluso a veces esta base de fans como tu credencial que te da credibilidad. Yo creo que esto es absurdo y yo creo que es muy manipulador, sin embargo pues todos estamos metidos en ello. En un principio de la charla yo les comentaba que el juego del arte presenta sus reglas y es decisión de cada persona saber si vamos a meternos en ello o no. Pues mientras más nos adentremos, la identidad personal y la inventiva puede perderse. Sabemos que vivimos en una sociedad de consumo desmedido, de miedo al aburrimiento y de búsqueda como por el entretenimiento perpetuo. Los usuarios de estas mismas plataformas en las que estamos tan fervientemente participando no están nada más que retroalimentando como este consumo sin sentido. Yo en algún momento, tengo que decirlo, yo también olvidé a veces que se trataba de una herramienta y empecé como a jugar este juego del éxito que todos estaban jugando. Yo me preocupaba de sobremanera por estar alimentando el feed, por estar consiguiendo más seguidores, e incluso sacaba posts por debajo de las piedras, ¿no? Para no perder esa audiencia. Y yo creo que me di cuenta a tiempo, pero hay otras personas que no lo hacen, porque a veces no nos damos cuenta del problema que representan las redes sociales y cómo a veces puede ser más bien perjudicial antes que un beneficio. Y con esto me explico un poco. El afán por cumplir las expectativas es una carga que la mayoría de nosotros como generación millennial llevamos en cuestas. Puesto que nos han enseñado que el éxito es la felicidad, estamos buscando lograr este éxito a costa de todo, incluso a veces a costa de nosotros mismos. Y pues yo creo que hay que preguntarnos qué tan narcisistas podemos llegar a ser que desesperadamente siempre estamos buscando la aprobación y el aplauso de esas 5,000 personas, de esas 10,000, 50,000, 100,000, 1,000,000 de personas que deseamos tener como seguidores, y que al mismo tiempo qué tan inseguros podemos ser que no podemos tomar una decisión si no estamos respaldados por un like o por un share. El olvido de lo que somos, yo creo que es uno de los riesgos más importantes de las redes sociales, y nosotros sabemos que las personas con tal de tener esos 5 minutos de fama hacen de todo, incluso se mueren. Pero el artista no es una excepción, pues aparte de la repetición incesante de la fórmula del éxito, que es lo que les decía, una vez que encuentran algo que funciona, tienden a repetirse una y otra vez por miedo a perder esa aprobación. Lo más peligroso de todo es caer en la homogeneización de nuestras imágenes. Esto sucede porque estamos tan metidos dentro de la plataforma, nos estamos retroalimentando tanto de las mismas imágenes que el Instagram nos está dando, que terminamos haciendo las mismas cosas de forma inconsciente.
Aquí les estoy poniendo un ejemplo, son artistas diferentes que están muy clavados en las redes sociales y que al final terminan teniendo cosas muy similares entre uno y otro. A veces no es intencional, es inconsciente, pero es el riesgo de estar tan involucrados dentro de ello. El público yo siento que realmente no tiene la certeza de lo que quiere y sin embargo en redes sociales siempre parece tener una opinión al respecto. Por esta razón y para no caer en la homogeneización pictórica, el creador necesita de una voluntad inamovible, necesita de la convicción con respecto a su discurso y capacidad de convencimiento, decirle a los demás que lo que tú estás produciendo es lo que ellos necesitan. Tú tienes que tener la capacidad de defender tu trabajo y decirle a los demás que el mensaje que tú estás diciendo es tan importante que ellos necesitan verlo. Tampoco estoy diciendo que hay que decir que hay que dejar las redes sociales y olvidarnos de ellas. Es imposible. Ahorita es como están funcionando las cosas y aunque salirnos de estas sería un ejercicio bastante saludable, pues no se los puedo pedir, porque como les digo, es por medio de la autopromoción que a veces nosotros podemos tener un poquito de esa retribución económica con nuestro trabajo. A veces no tenemos el respaldo de las galerías, no tenemos el respaldo de otras plataformas, tenemos que valernos por nosotros mismos. Pero yo sí creo que podemos encontrar una forma balanceada de estar entre estas dos cosas. Yo creo que también hay que dedicar un poco de tiempo a que nuestro trabajo se mueva allá afuera, sacarlo de las áreas virtuales, de buscar que se publique en revistas, en catálogos, en libros, que de alguna forma nuestro trabajo trascienda y se sienta y pueda estar de forma palpable a lo mejor en las manos de otros. Yo creo que también otra cosa que es importante como para no obsesionarnos con el crecimiento del número de nuestros seguidores, que muchas veces pasa cuando somos creadores visuales, es más bien seguir alimentando, más bien cuidar a esas personas que han estado apoyando tu trabajo, con las que sientes afinidad. Yo creo que una de las cosas bonitas de las redes sociales es que se construye una pequeña comunidad que está apoyando tu trabajo. Yo creo que es mucho mejor tener como serle fiel a esa pequeña comunidad y alimentarla. Otra cosa también es que hay que llevar las prácticas del comentar, de darle share a la vida real, ¿no? ¿Por qué no, aparte de estar involucrándonos en el teléfono, por qué no también sacamos esos comentarios afuera a la vida real, platicar con las personas, mostrar tu interés de lo que tienes con los demás? De la misma forma, otros harían eso por ti. Para concluir, yo creo que nada más quiero dejarlos como con un comentario final y es que hay que dejar de nutrir la insania de estas masas virtuales y mejor hay que ofrecerle al público experiencias completas que hablen con orgullo de las personas que somos, de nuestra voluntad y que siempre sean símbolo de libertad humana, como el arte siempre ha querido ser. Y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. ¿Tienen alguna pregunta que quieran hacerle a Kikis en este momento? ¿Alguna duda? Hola, bueno, me gustaría saber, tú como artista plástica, ¿cómo ha sido como tu experiencia de enfrentarte como al mercado del arte y mantener como ese propósito del que tú nos hablas, o con el propósito como ese ser fiel a ti mismo, como enfrentándose precisamente a ese mercado, porque a veces pues uno
no sabe cómo hacer, porque hay una demanda y ajá, tiene que ganar dinero. Pues yo creo que es como les comentaba, yo para empezar soy una persona muy terca. Siento que la voluntad de hacer las cosas es lo más importante y la forma de estar metida en esto, de estar siempre enfrentándose a la posible crítica buena, a la gran posible crítica mala. Yo creo que tenemos que saber muy bien lo que estamos haciendo, saber en dónde estamos parados, estar convencidos de lo que estamos haciendo es correcto. Nadie, aunque otras personas piensen que es incorrecto, tú tienes que estar seguro de lo que estás haciendo, es honesto, es fiel, estás haciendo lo que a ti te parece que está bien. Y pues yo creo que de ahí no hay otra, tener voluntad, convicción.